Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes. Les traigo un montón de información para el video de hoy, pero nos vamos a ir un poquito rápido porque sí es demasiado y tampoco quiero como que abrumarlas, pero vamos a comenzar con algunas actualizaciones como este super video de Jungkook, que con esta imagen de hecho abrí el video el día de hoy porque la manera en que está editando Jungkook la verdad es que ya está bien superior. Sabemos que cuenta pues sí con las herramientas suficientes para lograr estos videos increíbles, pero fue una de las actualizaciones que tuvimos este fin de semana que no había podido compartir y que la verdad sí es súper impresionante lo que hizo Jungkook. Insisto, cada vez mejora más la manera de hacer videos nuestro Jungkook y va utilizando más y más efectos que se ven increíbles en sus videos. Pero bueno, ya que hicimos esto, vámonos a lo que serían las actualizaciones del fin de semana, los conciertos en Canadá, que tenemos que decir que el primer concierto tuvo muchos problemas. Esto debido a que estaba lloviendo muchísimo. Inclusive desde que salieron los chicos a hacer el soundcheck, se podía ver, el clima estaba, o sea, las nubes, el cielo, estaba como a punto de caerse, y algunas de las imágenes que salieron del concierto de ese día demostraron que esto fue así, porque las chicas que estaban en cancha, la verdad es que sí se empaparon. O sea, había como una pequeña mini alberquita que inclusive en algún momento se pensó que tal vez tenían que suspender el concierto, pero sí se pudo llevar a cabo sin ningún problema. Pero sí, el primer día llovió increíble. Inclusive los chicos sobre el escenario se podía ver que se estaban mojando, pero bueno, no es la primera vez que les pasa. De alguna manera ya se han ido entrenando en estos contratiempos que de repente ocurren, pues sí, cuando están en los conciertos. Pero sí, si ustedes miran detrás de Jimin, no, hombre, el cielo estaba súper cerrado. Ahora, ese día también tuvimos espectacularmente hermoso a Jungkook. Una vez más el cielo de atrás se veía ok, pero a punto de caerse. Y es que esta época de lluvias, me imagino que a muchas de ustedes les ha estado pasando, ha sido muy severa, creo que en todas partes del mundo. Donde toca que llueve, híjole, llueve con todo. Entonces, bueno, son esos cambios a los que los artistas también, como podemos ver, se han tenido que ir acostumbrando, y que a veces, aunque puede interrumpir un concierto, han encontrado la manera pues de hacerlo posible. Aquí en México, de hecho, algunas de ustedes tal vez lo sepan, algunas tal vez no, estuvo Harry Styles, dio un montón de conciertos, hizo una mini residencia, y la verdad es que el 50% de sus conciertos, y no es que tal vez el 60%, le tocó que le estuviera lloviendo, y el hombre no se detuvo. Y miren que cayeron unas tormentas en la ciudad increíbles, y Harry siguió con su espectáculo adelante. Así que esto habla obviamente de artistas muy preparados, muy profesionales, que están dispuestos a todo a pesar de la lluvia. Pero bueno, esto fue el soundcheck. Ahora venimos con imágenes de lo que fue el concierto, gracias a Kukmin Best, nuestra nueva mejor amiga, que nos presenta imágenes, pues sí, tomadas por las fans que estaban ahí presentes con sus ojitos. Aquí podíamos ver lo de la lluvia, lo que les comentaba, y pues cómo se vio nuestro Jimin el primer día del concierto, espectacular. Ya sabemos que los outfits también siempre representan algo del lugar al cual ellos están asistiendo, así que aquí no decepcionaron una vez más. Los chicos son absolutamente hermosos. Pero esto fue, digamos, el outfit de Jimin en el día 1, imágenes preciosas. Les recomiendo mucho que sigan esta cuenta para que puedan verlas todas, porque como les decía, tenemos mucha información, mucho juguito que sacar de todos estos videos. Y aquí tenemos a Jungkook, que también se veía súper guapísimo. Ha estado muy contento realmente compartiendo pues con el público, también con sus compañeros sobre el escenario, súper guapísimo. No sé qué le están dando a Jungkook últimamente, pero está espectacular. No diría que solo Jungkook, en realidad creo que los 7, cada vez que los vemos, están más y más y más hermosos. En conclusión, podemos decir que los dos conciertos salieron bien. Las canciones sorpresa no decepcionaron. De los chicos siguen sacando cada vez pues más canciones del baúl de los recuerdos que no habían tocado en otras pues sí, ciudades. Y sí, ya sabemos que a todos nos da el infarto cuando escuchamos canciones, no sé, como Zero O'Clock, o no sé, todo lo que ellos han estado presentando en estos conciertos. La verdad es que ha sido maravilloso, y ese es el momento que hace mágico, por supuesto, cada una de las presentaciones de los chicos. Aquí, eso sí, nos vamos a ir al resumen de momentos Jungkook del concierto día 1. Aquí los tenemos, siempre tan coquetos, tan juguetones, tan sonrientes, tan hermosos, y las fans que siempre están, ahora sí, que con su ojo avisor, dándose cuenta de todos los momentos impactantes que nos puedan regalar estos dos. Aquí sí voy a dejar estos momentos porque pues de esto vivimos, la verdad, de verlos juntitos, disfrutando, no
creo que hayan tenido así de repente a lo mejor tantísimos momentos juntos, pero cuando ellos están concentrados el uno en el otro, se agradece muchísimo, ¿no? Cuando los vemos hacer estos gestos, estas caritas, aquí el momento de Dynamite, que ya sabemos que ya se ha vuelto todo un clásico en los conciertos, porque pues si Jimin pone este reto y sus compañeros lo siguen, también creo que es uno de los momentos que la gente más está esperando cuando llegamos al momento de Dynamite, ¿no? Porque le da como un sazón especial y diferente cada vez, y eso creo que es bastante importante porque para las que ya conocen el concierto muchísimo, que lo hemos visto pues casi que en todas partes donde se han presentado, pues sí vivimos de estos momentos bonitos que los chicos nos regalan. Y prácticamente con estos videos de los chicos en lo que fue el primer concierto, lo que fue Toronto, Canadá, pues vámonos ya a lo que sería el resumen del segundo día. Las fotos conmemorativas nunca pueden fallar. Y ahora sí, entramos con todo también a estas imágenes que han estado saliendo de Jungkook. Que aquí todos somos hobby, de repente voltea y ve el pecho de Jungkook y todos, ok. O sea, no puedo quitarle los ojos de encima a Jungkook. Los tatuajes son impresionantes, ¿eh? Hay que ver. Digo, tal vez ustedes fijaron en otra cosa, no lo sé. Pero regresamos a lo que fue el soundcheck del día 2. Aquí, pues sí, podemos ver las chamarras de los chicos, están impresionantes. Yo hoy estaba pensando en todo, pues la ganancia que ha estado generando la venta de souvenirs de los chicos en todo el mundo. Como parece que de verdad nunca son suficientes, es decir, no sé cuántas piezas hagan de cada cosa, pero siempre el público se queda con ganas de más. Otras situaciones que han ofrecido también souvenirs diferentes a las diferentes ciudades a las que han llegado, entonces eso hace como que para que las que quieran coleccionar les genera, como yo siento, muchísima ansiedad de querer tener todo, porque la verdad es que sí, los chicos se han lucido súper guapos. Aquí llamaba la atención que este día varios llevaban este mismo modelo de chamarra. Y sí, estoy hablando de Jin. Jin también la traía. Me parece que también se la vi a Namjoon, pero se veía hermosa la chamarra. Por cierto que para el segundo día del concierto tuvimos mucho más suerte y el clima favoreció completamente a los chicos, ya no llovió. De hecho fue algo que el mismo Namjoon comentó en el concierto del día 2, que así como el día anterior había estado lloviendo fuertísimo, para el segundo día tuvieron mucha suerte y el cielo estuvo despejado. Momentos también grabados por Hobby antes de salir al soundcheck. Aquí también se los comparto porque pues sí filmó en algún instante a nuestro Jiminy y tenemos pues a Jungkook, que también se veía guapísimo. Estaba empezando a notar algo y eso me hace muy feliz, que ya está utilizando más camisetas y de repente nos deja ver más sus brazos y sus tatuajes, como estuvimos viendo en ese momento donde estaba con precisamente Hobby, que Hobby se le quedó viendo al pecho. Yo te entiendo, compañero del alma, porque sí, es que es muy impresionante. Otras cosas que he estado leyendo en comentarios de las asistentes a los conciertos, tanto de Jimin como de Jungkook específicamente, son irreales, que cuando tú miras, por ejemplo, de cerca a Jungkook, las que han tenido la oportunidad de estar en cancha y cuando viene el momento de Idol o los chicos bajan del escenario, dicen que simple y sencillamente es muy impresionante la piel de los chicos, o sea, todo lo que ellos irradian, ¿no? Esa energía tan impresionante, bueno, es que verdaderamente nos vuelve locas. También en el soundcheck del día 2 tuvimos un momento de Jikook, aquí lo pudimos observar, cómo llega, pues sí, Jimin, siempre tan coqueto. Es que saben que bien lo dicen, esa mirada de sirena que tiene Jimin, que te hipnotiza. Ay, de repente no sé, ¿qué haríamos si fuéramos Jungkook y tuviéramos que enfrentarnos a este hombre así? Tenerlo tan cerquita, ay no, qué belleza. Si las fans que lo ven a veces unos, pues sí, minutos de cerca durante los conciertos, dependiendo hacia dónde se mueva Jimin, quedan completamente así alocadas por él. Imagínense Jungkook que lo ve de cerquita siempre. Pero ahora sí pasemos a los momentos del concierto. El día 2 también Jimin se veía precioso. La colita de caballo le venía tan bien, se veía tan absolutamente coqueto. A mí es un peinado que me gusta mucho, porque efectivamente creo que entre más alta haces la colita, más coqueto te ves. Y creo que Jimin en el segundo día del concierto lo aprovechó absolutamente al máximo, porque este hombre se veía ensoñado. También tuvimos este look de él con la camisetita. ¡Ay, que por cierto, Jimin tuvo un momento muy lindo! A ver si ahorita lo vemos, donde traía una chamarra y se la dio a una fan, que de hecho era una fan chiquita. Ya ven que esto también es algo que Jimin ha estado haciendo en diferentes conciertos en diferentes países, que ve a sus fans chiquitas y suele regalarles su ropa, a veces también sus accesorios, pero es con las fans chiquitas, o sea, como que ve a las niñas, se llena de ternura su corazón y de alguna manera, pues sí, piensa en ellas y les da algo especial, sobre todo porque tiene muy consciente que son pequeñitas y que es un gran esfuerzo para ellas estar ahí
sabemos que es muy difícil la espera para entrar al concierto, es muy alocado, es muy frenético todo lo que está ocurriendo alrededor de los chicos. Entonces, si es difícil para nosotras que somos grandes, imagínense para las pequeñitas, ¿no? Entonces, Jimin siempre tiene, de alguna manera, sí es una, pues, preferencia hacia ellas, hacia cuidarlas y darles algo especial. No siempre ocurre, pero las veces que lo hemos visto que lo ha hecho es que simple y sencillamente increíble. Y el domingo Jimin se veía, no hombre, guapísimo es poco. Realmente se veía preciosísimo. Y estos pantalones ya me he acostumbrado a esta combinación. De hecho, también se ve muy guapo. Las camisetas. Este momento sale también en fotografía y es que es precioso como se veía Jimin. La verdad, qué maravilla que haya siempre tantos ojos mirándolos y que a veces se tenga una cámara para poder tomar estos momentos, porque creo que es de lo más impresionante que hemos visto en la gira. Y yo creo que cuando terminemos esta gira espero que podamos hacer precisamente un resumen de momentos increíbles y este quedaría. Qué bonito, pero qué bonito instante de Jimin. Ahora Jungkook ya sabemos que tampoco se queda atrás, se ha vuelto mucho más juguetón también con las fans. De repente tiene estos momentos donde sí puede interactuar más con ellas, a veces haciendo algún gesto, jugando con ellas. Es realmente también muy conmovedor ver cómo los chicos pues intentan hacer contacto visual con todas y cada una de las almitas que están ahí en la manera también que les es posible para que pues todas nos sintamos conectados con ellos. Inclusive a veces también pues se logra este contacto obviamente por medio de las pantallas, y para aquellas que no hemos podido ir a los conciertos también solemos sentir esta calidez de los chicos porque son realmente muy empáticos, son muy dulces, son muy cándidos. Entonces pues compartir estos momentos con ustedes también, donde podemos ver esas pequeñas interacciones, creo yo que es muy bonito. También muchas de estas se pierden obviamente en el frenesí del mismo concierto, ya lo decíamos, es todo demasiado emocionante, lo cual por cierto me recuerda a un fenómeno que es también bastante normal que ocurre cuando las emociones son muy grandes, y es que tiendes a olvidar muchos de los detalles importantes porque es demasiada la emoción. Entonces esto es completamente normal, ¿eh? Pasa tanto en situaciones que son muy felices como en situaciones que pueden ser tristes o traumáticas, uno suele olvidar. Entonces, el que las fans puedan grabar estos momentos para que se queden en la posteridad con todos nosotros, wow, no saben cómo lo agradecemos. Y también a la cuenta de Cook Me Best una vez más por estas increíbles recopilaciones. Ahora aquí vimos a Jimin, pero ahora tenemos aquí a Jungkook. También cómo están los fuegos artificiales detrás de ellos, lo increíble y mágico que se ve este momento. Conciertos que siento yo fueron muy bonitos, y ahora viene ya la parte final del tour de Estados Unidos y también lo que vendría siendo unas semanas de descanso muy merecido para los chicos que los conocemos, estos no se quedan quietos. Ahora, en el segundo día sí pudimos tener a los chicos interactuando en el escenario en lo que es la parte final del concierto. Jimin de hecho estaba comentándole a Jungkook que había dado su chamarra a una de los asistentes pequeñitos que tenemos dentro del público, a una nena, y pues sí le está comentando que ahora sentía un poquito de frío, porque pues sí, ahorita de hecho ya se empieza a sentir frío, lo cual también tiene mucho que ver con que ya vamos a entrar en el otoño, y el otoño en lo que por lo menos es México sí suele ser ya como el principio de esto, de sentir frío. Entonces me imagino que en Canadá es todavía un poquito más extremo y con la lluvia ni me quiero imaginar. Pero aún así Jimin soportó como uno de nuestros soldados más valientes. Hay que recordar que él tiene un entrenamiento de hecho especializado en temperaturas extremas. Entonces bueno, aún así se daba golpecitos en las piernas porque sí sentía frío. Pero bueno, ya era la parte final del concierto. De hecho podíamos ver como todos estaban relativamente tapaditos. Bueno, Nam traía rota toda su camisita, pero aún así nuestro Jimin traía completamente destapados los bracitos. Ay, ella hacía, ay, por cierto, también otra cosa a destacar es qué cuerpos tan bonitos tienen los 7. Han trabajado mucho para verse espectaculares y sabemos que el trabajo que hacen físico es realmente muy fuerte, es muy extenuante. Entonces también lo valoramos muchísimo porque no es fácil mantenerse en forma durante tanto tiempo, y eso es algo que creo que rompe mucho el psique de muchos grupos de K-pop porque no aguantan de repente tanto. Este fue un momento realmente muy tierno que luego me quedé pensando porque no vi cómo fue que Jin resolvió el que recogiera a alguien su tenis. Yo me imagino que sí, alguien lo recogió por él y se lo pasó, porque nuestro Jungkookie, bien traviesito y diablo, le tiró pues ahora sí que su tenisito, y todavía hace Jin esta cara como de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué lo hiciste? Muy buenos momentos de nuestros chicos. Otro momento interesante en Idol
cuando Jimin se detiene para esperar a Jungkook y pues ahora sí que acompañarse a la salida. Aquí se ve más claro, Toronto día 2, podemos ver como Jimin voltea a ver dónde está Jungkook, lo espera y a partir de ese momento ya se van juntitos, ¿no? Que ya veíamos este acercamiento y creo que por acá todavía tenemos más imágenes, estas fotografías impresionantes de Black and White, que pues fue lo único que compartieron en esta ocasión. No sé si también ellas están asistiendo a estos conciertos y se están reservando el material probablemente para otro fotofolio, no lo sé, pero sus fotos siempre son absolutamente hermosas. Aquí teníamos otra recopilación justamente del concierto día 2 de Jimin y Jungkook interactuando, que les repito fue hermoso verlos así. Esta semana tenemos otros 2 conciertos, vamos a iniciar prácticamente también septiembre con los conciertos de Los Ángeles que se van a transmitir en vivo los 4, o sea va a ser verdaderamente una locura. Creo que la empresa está bastante consciente de que la gente está ávidos de ver a los chicos y por eso es que nos están pues dando tantos conciertos, así como la transmisión en vivo, más aparte de la transmisión en cines. Y hablando de nuestro Jimin y Jungkook, pues el momento donde volteaban los dos como ver hacia la luna y pues muy bonita interacción de los chicos. Aquí la vemos desde otro ángulo, siempre tan tiernos, tan lindos, tan empáticos, tan adorables. Los conciertos creo que cada uno ha llenado las expectativas. El público creo que se ha ido muy feliz y satisfecho por el simple hecho de, pues sí, compartir con los chicos de alguna manera estos momentos donde sientes que estás con ellos en el mismo espacio vital, respirando el mismo aire y tenemos estas escenas maravillosas de los conciertos. Aquí Jimin también, qué bárbaro, qué guapo se veía, grabado por el dron que maneja Jungkook en ese momento. Qué bonitas imágenes nos regaló Jungkook, qué bárbaro. Y aquí tenemos otro video más, justamente del concierto de Jungkook cuando va a acercarse a Jimin. Qué bonitos momentos. Esto sí, grabado directamente desde la pantalla. Mientras vemos, pues sí, más imágenes de Jimin y Jungkook en el concierto de Toronto. Aquí otro momentazo precioso. Aprovecho estas imágenes también para agradecer a nuestros miembros del canal, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Muchísimas gracias también a nuestros colaboradores activos y a nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Continuamos con estas preciosísimas imágenes de los chicos. Un recopilado que como podemos ver fue bastante extenso, porque lo que fue el segundo día de los conciertos de Toronto, pues tuvimos muchísimas interacciones hermosas. Aquí tenemos el momento de la luna, de hecho, de Jimin y Jungkook, porque ellos estaban señalando hacia arriba, y ahí lo que nos estaban señalando justamente queda clarísimo en este video fue la luna. Gracias a las fans que grabaron este bonito video, muchas gracias, que ya era la despedida de los chicos. Siempre que llegan a la parte final, creo yo es como lo más complicado, ¿no? Despedirse de ellos. Y espero para el día de mañana traerles un video, pues ahora más bien con curiosidades, cositas que han salido interesantes estos días, donde vamos a tener, pues sí, ya saben, coleccionables, arte. Y por cierto, el día de hoy también les dejé un video donde ustedes van a poder ver la recomendación de fanfics de esta semana. Estuvo bien bonita, ojalá lo puedan ver, ojalá se animen a leerlo porque es un fic precioso. Fatality of the Heart, qué bonito fanfic. Y nosotros pues vamos a comenzar a despedir este video de resumen con estas imágenes maravillosas de los chicos de lo que fueron los conciertos de Toronto. Voy a esperar sus comentarios, que ustedes me digan qué concierto les gustó más, el día 1 o el día 2. Yo pienso que aunque se veían espectaculares en el día 1, a mí me gustó más el día 2. Y con estos videos que tenemos aquí, wow, o sea, preciosísimo. Realmente hermosos momentos que nos dieron Jungkook, creo yo más en el día 2, pero igual voy a esperar que ustedes me comenten. Así que de esta manera maravillosa, con estas imágenes imperdibles de Cookmin Best que se encargan de recopilarlas, pues nos despedimos por el día de hoy. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. Muchas gracias por ver estos videos y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video. Los dejo con estas imágenes preciosas de Jimin y Jungkook.